Muy buenas tardes a todos, a todas, a los que están aquí presentes con nosotros y también a quienes estén acompañándonos a través del Facebook de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Hoy día estamos muy contentos de recibir en la casa, en el Departamento de Sonido, a un ex estudiante de la carrera, un licenciado en sonido de la Facultad de Artes de la Universidad. Y actualmente, bueno, máster en música y hoy en día estudiante, candidato a doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad de Aalto en Finlandia. Esteban nos acompañó también el año pasado cuando todavía estábamos viviendo todo a través del Zoom, en una charla y también en un taller para los estudiantes de la carrera. Y hoy en día que está de visita en Chile, quiso también acompañarnos presencialmente y de manera híbrida a través del Facebook con la comunidad del departamento para compartir sus avances, su investigación. Entonces realmente es una alegría, Esteban, recibirte. Muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Y bueno, esperamos, siempre las puertas están abiertas y felices de compartir con la comunidad de sonido de la facultad la experiencia de nuestros invitados y en particular de un ex estudiante de la carrera, así que muy contentos con tu visita. Todo tuyo, el micrófono y las cámaras y el tiempo. Perfecto. Bueno, primero que todo, una alegría poder estar aquí después de varios años, de haber estudiado en esta sala, haber dormido en esta sala en algún momento también, y haber aprendido muchísimo, sobre todo con todos los profesores de la carrera. Así que estoy súper feliz de poder ya hacer una actividad que aunque tengamos que usar mascarillas, por lo menos nos vemos las caras y de poder mostrar algún poco de lo que he estado investigando. Como me introdujo Guillermo, estoy trabajando en el área de redes neuronales aplicadas al procesamiento en tiempo real, específicamente del habla, la voz en el fondo. Entonces, el proyecto de doctorado está realizado en conjunto con la Universidad de Aalto, que es de Finlandia, en conjunto con una empresa que se llama VoiceMod, que desarrolla un software para el procesamiento en tiempo real de voz. Entonces, para dar un poco de contexto, primero que todo voy a mostrar un par de videos cortitos de lo que hacemos en VoiceMod para que tengamos un poco más de información sobre qué tipo de problemas nos enfrentamos y qué tipo de soluciones necesitamos para resolverlo efectivamente, en este caso utilizando redes neuronales. Entonces voy a poner primero un video para que lo escuchemos. Hey everybody, what's up? This is Andy from VoiceMod. Welcome to a new Voice Lab tutorial. In this video, we're going to recreate the General Grievous voice. Let's dive right into it. Alright, let's start by adding some resonance to the voice with the resonator and a little bit of distortion. Now, as you can see here, I've kept the values very low because I don't want the distortion effect to be overwhelming and too noticeable. Okay, now I want to thicken up the sound of my voice further, and I can do that with the double pitch in combination with the pitch to make my voice sound stronger and chastier. Let's try. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3. All right, sounds great. As the last step, I'm going to remove the lowest frequencies from my voice because I don't really think I need them here. And I'm going to do that using the high-pass filter. All right, let's try maybe a value of 13. Test 1, 2, 1, 2, testing 1, 2. Okay. All right, so this is the final sound, but it's still missing the most important ingredient, which is a little bit of voice acting. I'm no voice actor by any stretch of the imagination, but I will give this a try and see how it sounds. Your move. You fool! I was straining your Jedi arts by Count Dooku. Voy a ir traduciendo un poco lo que dice por si de repente habla muy rápido o lo que sea, porque tengo harto contenido que lamentablemente está solo en inglés, pero la idea es que el software que ven ahí es VoiceMod, el mismo nombre de la compañía, y él lo está utilizando para hacer diseño sonoro un poco de la voz del General Grievous perdón, ¿aquí? Perfecto. Para hacer diseño sonoro la voz de General Grievous de Star Wars, pero podría ser cualquier voz o cualquier tipo de modificación en que pueden encadenar distintos efectos. Y hay dos cosas que notar acá. La primera es que los efectos son efectos que se pueden realizar a través de lo que llamaremos de una manera por diferenciar DSP o procesamiento digital de señal tradicional, o sea que tenemos reglas que aplicamos a la señal de entrada para obtener la salida. Multiplicar por ciertos valores, retrasarla a cierto valor, por lo que se generan filtros, por ejemplo.
Y lo otro es que si se fijan en los parámetros donde sale en la pantalla que él va moviendo, dice necesito un poquito menos de esto, más de esto, son parámetros bastante sencillos, muy distintos a los que uno puede encontrar, por ejemplo, en Pro Tools, en un ecualizador en que tiene nombres técnicos de las distintas bandas que tiene el ecualizador, quizá el factor Q o distintas cosas. Y la razón de esto es porque este software lo utilizan no siempre, pero principalmente gente, por ejemplo, que está jugando y quiere modificar su voz, gente que quiere hacer, interactuar con otras personas en lo que sería, digamos, en un futuro el metaverso, todo este tipo de ambientes de realidad virtual. Y no necesariamente son ingenieros en sonido o son gente que tenga un conocimiento súper acabado de cómo se procesa el audio. Entonces están bastante simplificados para que con 2 o 3 slides, 3 barras, ellos puedan modificar las cosas y sentir el cambio que hace un parámetro u otro. A veces parámetros están en porcentaje o tienen valores 1, 2, 3 o cosas bastante simples. Entonces ahora vamos a ver otro video que también está utilizando la aplicación, pero de una manera distinta. O sea, el procesamiento que se hace en este segundo caso es a través de inteligencia artificial, que es la otra como gran arma que tenemos para procesar señales de audio. This is what my actual voice sounds like. And this is what my voice sounds like using the magic of AI. I was able to transform my voice into an AI voice thanks to the help of a voice actor and some real-time processing on my PC. To use one of these voices, you simply click on it, and now this voice is active. If you want to preview what the voice sounds like, down in the bottom left-hand corner, here I could toggle on this button. And now I can hear myself using this voice. Over here, you can also turn the voice changing on or off. Currently it's turned On, but here I could turn it off, and now I hear my normal voice. Ahí, bueno, la voz con un botón de él está cambiando completamente, una especie, bueno, se llama de narrator, el preset que hay en la aplicación, pero es una especie, digamos, de Morgan Freeman, y es una transformación que se llama many to one, que quiere decir que cualquier voz se va a transformar en esa voz. Es un procesamiento desde el punto de vista del DCP tradicional puede resultar un poco complejo porque hay que hacer muchísimas modificaciones. Entonces, en este caso utilizamos redes neuronales para lograr esto, que el paradigma, digamos, de fondo es un poco distinto, que es que yo me fijo un objetivo y entreno una red que tiene muchísimas capacidades de generar filtros o todas las tareas de DCP para que se optimice para un objetivo que lo expresamos a través de una función matemática. Entonces vamos a hablar un poco de esto en el contexto que ya entendemos un poco más por el contexto en que se mueve VoiceMod y el tipo de gente que utiliza la aplicación. Y en general, si tienen alguna duda en algún momento, o la gente que está en línea, levanten la mano y la dicen porque hay mucha información y de repente hay algún término a mí que se me escape que quizás no es tan común o que es específico y que para mí quizás resulta como del día a día, pero puede no ser así para todos los asistentes. Entonces, bueno, aquí está un poco la ventana que se veía en el video de la aplicación, que hay una parte que son presets, que puede uno clicar un botón y ya tiene una cadena de procesamiento hecha, lo que hace muy sencillo para alguien que quiere decir quiero sonar como tal o cual personaje, seleccionarlo y ya lo tiene. Y por otro lado tenemos la otra pantalla que lo usaba en el primer video la usaba Andy, que es el chico que diseña la voz, y que hay un poquito más de personalización, de que se pueden agregar filtros, quitar, modificar, etc. Y en general el público utiliza, la audiencia o los clientes, digamos, de esta aplicación utilizan, por ejemplo, Discord, Zoom, Twitch, Steam. Tiene que de alguna manera interactuar con esta aplicación enviando el audio de la voz modificada y haciéndole fácil el trabajo de seleccionar y sonar como ellos quieren sonar, que es de alguna manera el lema de la compañía. Y también tenemos hardware, no nuestro, sino de otras compañías que permite hacer lo mismo, pero ya con botones físicos. Entonces, si uno quiere hacer un trigger de un sonido, lo puede hacer. Si quiere cambiar la voz, dependiendo del contexto de lo que está sucediendo, tiene un acceso más rápido ahí. Y luego, bueno, ahí está la otra pantalla, la que ya se puede modificar con un poco más de detalle la cadena que está procesando la voz que entra.
Y tenemos dentro del Audio Lab, que es la sección para la cual yo trabajo en la compañía, tenemos como dos grandes áreas, que es lo que llamaremos DCP tradicional, por ponerle algún nombre, que es el DCP basado en reglas, en procesamiento de audio, lo típico que uno ve en señales y sistemas, o ese tipo de aproximación al procesar el audio. Y esto no es una herramienta menor porque ha dado nacimiento a muchos efectos, plugins famosos y un montón de procesamiento de audio que se sigue utilizando y se seguirá utilizando seguramente en ingeniería en sonido, por ejemplo, delays, reverb, distorsión, ecualización, chorus, flanger, trémolo, etc. Y tenemos otra división que es a la cual yo pertenezco, que es el DCP basado en inteligencia artificial, en el procesamiento de audio a través de redes neuronales. Y aquí tenemos tareas, por ejemplo, la conversión de voz que vimos en el video anterior. Supresores de ruido. No quiere decir que estas tareas no hayan sido desarrolladas antes con DCP clásico, sino que hoy día encontramos ciertas ventajas o ciertas capacidades que no nos da el DCP clásico y que nos da el DCP basado en inteligencia artificial. Esto también tiene un costo, que es que el procesamiento puede ser muy grande. O sea, pueden haber muchos parámetros, muchas operaciones en una unidad muy corta de tiempo, porque en audio trabajamos con bloques de muestras muy pequeños en muchas oportunidades. Entonces, esto es especialmente relevante para el contexto de esta charla, que es redes, pero en tiempo real. O sea, tenemos muy pequeño para procesar el audio. Entonces vamos a hablar un poco de las consideraciones que se tienen al desarrollar este tipo de procesamiento, tanto desde el punto de vista de eficiencia, o sea, que esto quepa en un computador y no necesitemos una tarjeta gráfica, por ejemplo, para poder hacer el cambio de voz, y punto de vista de qué calidad obtenemos. Siempre hay un poco un intercambio entre que mayor calidad puede involucrar una mayor cantidad de cálculos y nos podemos permitir cierto margen para este tipo de aplicaciones, porque si yo estoy transmitiendo por Twitch o por Zoom, ya el computador tiene una tasa de operaciones que está a eso, y por lo tanto lo que me queda de la, digamos, la torta de operaciones es mucho menor. No es como que yo tuviera un hardware específico para transformar la voz, por ejemplo, que ahí sería ideal porque cuento con una cantidad mucho más grande de recursos para hacer lo mismo. Entonces, bueno, vamos a usar como la extensión artificial de banda, que más adelante también la voy a... Hablemos un poco de la latencia. Yo, bueno, toco guitarra, así que el primer ejemplo que se me viene a la mente es la guitarra. ¿Qué sucede cuando tengo una guitarra conectada, por ejemplo, por un cable a una pedalera digital? Esta pedalera digital tener probablemente un conversor de analógico a digital y luego digital a analógico, dependiendo de la salida que esté utilizando. Y esto ya agrega, porque hay buffers involucrados que van a recolectar muestras, las van a enviar a la otra unidad, que va a quizás agregar una distorsión, una respuesta al impulso para sonar como que fuera un amplificador, etc. Luego, si tengo, por ejemplo, Pro Tools, porque estoy grabando un músico tocando guitarra, tenemos otra etapa que agrega más latencia, porque Pro Tools tiene una opción y todas las estaciones de trabajo digital de un tamaño de buffer, que es lo típico que nos dicen es que si es más corto, obviamente es un poco más exigente, pero la sensación de tocar con una latencia muy corta es muy parecido a tocar y poner el amplificador ahí y escucharte, lo cual para ciertos músicos es esencial para poder grabar contra un clic y no desviarte o no sentirte incómodo tocando. Luego, si tenemos unos audífonos a la salida, tenemos otra etapa más que estamos agregando para que un músico se monitoree y escuche lo que está tocando, quizás luego de un procesamiento que pueda ocurrir en Pro Tools. Por ejemplo, le estoy agregando una distorsión o ecualizando algo. Entonces, toda esta etapa van agregando latencia. Yo me arriesgaría, no hay números específicos, pero yo me arriesgaría a decir que unas pocas 10, 20 milisegundos quizás es más o menos un límite para que un músico no reclame, un guitarrista no reclame y diga no puedo tocar contra esta pista porque no estoy cómodo, no puedo llegar al clic o se siente extraño y ya empieza a sentir una especie de eco entre lo que toca y lo que regresa, etc. Luego tenemos otro ejemplo que también tiene que ver con música, que es un poquito más extremo, es un poco para hablar de qué umbrales tenemos para llamar algo tiempo real y qué latencias manejamos. Acá hay una foto de un órgano que es el del Royal Albert Hall en Londres,
Y este órgano, por ejemplo, que es un instrumento completamente físico, digamos, no estamos hablando de un plugin aquí, tiene tubos que pueden llegar a medir 42 pies, que es aproximadamente unos 12 metros. Y si consideramos que la velocidad del sonido es aproximadamente 343 metros por segundo al aire en 20 grados Celsius, tenemos ya, al hacer el cálculo, hacer la proporción, que hay una latencia considerable simplemente porque el instrumento está diseñado de esa forma. Y además, generalmente el instrumentista no está pegado a los tubos, sino que tiene su teclado, las piezas que utiliza un poco más lejos. Entonces ya solo por, digamos, por existir ese instrumento ya tiene una latencia quizás que ya resultaría incómoda para un guitarrista. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tema de la latencia depende. ¿Qué latencia es buena? Depende de qué aplicación es con la que estamos trabajando. Entonces, acá tengo un video, por ejemplo, de una intérprete de órgano que está tocando con unos músicos electrónicos que seguramente tienen pistas o triggers que son precisos porque van quizás en una estación de trabajo como Ableton Live o Pro Tools. Y aún así, con esta latencia, con esta diferencia de dos mundos, uno muy preciso y el otro que ya de por sí tiene estos tubos largos que agregan mucha latencia al tocar y escucharse, igualmente pueden comunicarse y pueden hacer música juntos. Por ejemplo, un caso en el que una persona trabaja con un rango de latencia mucho mayor que el otro, pero aún así pueden comunicarse. Y ambos son en música, que es donde suele hablar que la latencia debe ser muy cortita, porque si no es muy difícil que un músico pueda tocar contra el clic. Un momento. Ahí sí. Ahora, bueno, yo vivo en España, así que he aprovechado el ejemplo de España, pero tenemos otro contexto más en que también usamos el habla en este caso, que puede ser una llamada de Zoom, que ya todos nos hemos vuelto familiar con eso, con la pandemia y con el cambio de la manera de hacer clases o de muchos otros tipos de comunicación. Entonces es muy típico que usemos, por ejemplo, audífonos que tienen Bluetooth para comunicarnos, porque nos brinda la comodidad de que no hay ningún cable y me muevo para cualquier lado y el micrófono sigue a una distancia más o menos fija de la boca. En este caso, el solo hecho de usar audífonos Bluetooth a veces resulta insoportable para los músicos porque tiene una latencia que es lo suficientemente grande para que uno toque y se escuche un poco después. Quizás no para un organista, pero para una persona que toca guitarra, bajo o batería probablemente sea un poco incómodo. Pero en el contexto de una llamada resulta útil porque podemos comunicarnos, podemos tomar turnos de cómo vamos hablando, e incluso hacer comunicaciones de múltiples personas en una misma videollamada. En este caso, no es raro que los audífonos, solo por el hecho de usarlo, ya tengan 10, 20 milisegundos de retardo, y a eso se suma el procesamiento que puede hacer una aplicación. Ahí está Zoom como ejemplo, pero hay muchas más, que podría, por ejemplo, aprovechar de comprimir el audio para transmitir una versión más pequeña, con menor calidad, pero suficiente para ser entendible. Y eso también puede agregar latencia. Luego, si estamos en una red de Wi-Fi, por ejemplo, también tenemos la latencia en la comunicación con el router. Y luego la separación física, que en este caso en línea recta son más o menos 10.000, 11.000 kilómetros entre Chile y España. Ese último punto no es tan crítico en este caso porque el internet va a través de fibra óptica y la fibra óptica es rapidísima, a pesar de que haya un cable que tenga que atravesar 10.000 kilómetros o varios cables, pero tenemos latencia en distintas etapas. Luego, en la parte que recibe, tenemos también la latencia al revés, o sea, llega la señal,
se transmite al Wi-Fi, agarra el laptop, la envía a los audífonos Bluetooth y el Bluetooth de nuevo tiene otra latencia. Entonces aquí podemos encontrar quizás latencia de 100 milisegundos, 90, 80 milisegundos, incluso más, y aún así funciona. O sea, tenemos que tener muy en consideración el contexto para el cual vamos a trabajar para saber en qué rango de latencia nos manejamos. Y esto nos ayuda a decidir, por ejemplo, el tamaño del buffer o qué tipo de redes neuronales son adecuadas para resolver una tarea en un determinado contexto. Luego, ahora si miramos solamente en la parte del procesamiento mismo que hace una red neuronal, acá hay múltiples etapas, voy a ir tratando de desmembrar un poco lo que sucede. Si tenemos la señal de entrada, que está en el lado izquierdo, tenemos un trozo de forma de onda, porque el audio en tiempo real no podemos ver un archivo entero o un minuto de audio, sino ya tendríamos un minuto de latencia. Entonces lo transmitimos en pequeños bloques de, por ejemplo, 512 muestras, 1024, 156, usualmente potencias de 12. Y esto genera un buffer, o sea, vamos a ir llenando ese buffer, llenando esa información, y luego la vamos a transmitir a la siguiente etapa. Esto es por la parte de la entrada. Vamos a hablar de latencia algorítmica cuando la latencia que hay tiene que ver con las instrucciones que tienen que seguirse, pero no con lo que toma realizar esa instrucción. Por ejemplo, el buffer, si tuviera 256 muestras, la latencia siempre va a ser lo que tome reunir esas 256 muestras, pero no es que el buffer no pueda reunir más o no pueda procesarla y que esté limitado por la capacidad de la CPU o del procesador que esté utilizando. Luego, cuando entramos a la segunda etapa, podemos tener lo que está en verde en la parte superior, otro buffer. Y esto, la razón de que pueda existir un segundo buffer puede ser, por ejemplo, porque la red neuronal necesita un buffer de distinta longitud que el del software. O sea, si esto fuera un plugin de Pro Tools, quizás Pro Tools está configurado a 32 muestras y la red necesita recolectar 256 antes de poder hacer una inferencia. Una inferencia es en el fondo un cómputo en que la red toma la entrada y calcula una salida para un determinado caso. Luego, puede ser que haya preprocesamiento, que la red no recibe el audio en la manera de la forma de onda sin más. Quizás necesitamos filtrar información que no nos sirve, quizás necesitamos normalizar el audio y hay operaciones extra. A este tipo de latencia que está dada por lo que tarda la operación en realizarse, le vamos a llamar latencia operacional. Entonces tenemos dos tipos de latencia, la algorítmica y la operacional. Luego está en la parte amarilla lo que vamos a llamar extracción de features o de características. Pongo features porque si uno lee un paper va a encontrar feature engineering, feature extraction, todo ese tipo de términos. Pero no es más que del trozo crudo de audio extraer parámetros o información que es la que la red finalmente va a utilizar para hacer los cómputos. Podría ser, por ejemplo, la transformada de Fourier de un trozo de audio. Podría ser coeficientes cepstrales, que son muy utilizados en speech, en habla. Podría ser la transformada coseno, por ejemplo, que se utiliza en el formato JPG o en ciertos tipos de compresión. Y así muchas más. O esta más alguna otra cosa. Entonces, esto es en el fondo, también podría contar como un preprocesamiento, pero la idea es que esto ayuda a extraer lo que nos interesa de la señal de entrada para que la red pueda operar. Luego tenemos la red en sí, que está ahí al medio con estos dibujos como de neuronas conectadas. Y la red va a hacer algún cómputo que va a arrojar la salida, que por ejemplo, si esto fuera un reductor de ruido, la red recibiría el audio sucio a la entrada y arrojaría el audio limpio a la salida. Vamos a hablar también un momento de cómo aprende esto a realizar esta tarea. No voy a hablar en mucho detalle, pero si alguien tiene alguna duda particular me la puede decir sin problemas. Luego tenemos etapas de postprocesamiento, o sea, probablemente después de que la red haga la inferencia, quizás no queremos usar la información de la misma forma en que la envía, sino que procesarla un poco más. Un caso típico es, por ejemplo, en clasificación de audio, o sea, si tuviéramos un audio de entrada en que tenemos que clasificar qué tipo de evento ocurre, si por ejemplo alguien habla, si hay un ladrido de un perro, si hay ruido de tráfico, la red probablemente nos arroje lo que conocemos como logits, que son la probabilidad de cierto suceso,
y nosotros podríamos tener un umbral, que decimos sobre este umbral aceptamos que este suceso existe, o que la red cree con mucha confianza que este suceso existe, o bajo cierto umbral no existe. Entonces hay que hacer algunas operaciones adicionales muy pequeñas sobre la inferencia que ha hecho la red. Y luego puede ser que tengamos otro buffer de salida, porque en el fondo el tiempo real me limita al hecho de que yo genero una cantidad de audio, o me entra una cantidad de audio y tengo que generar la misma, porque si no, no sería posible mantener esto fluyendo, se iría quedando atrás o adelantando. Y luego de todas estas etapas, generamos la señal de salida. Y en la red funciona, digamos, de alguna forma en dos modos. Tenemos un entrenamiento, que es cómo la red aprende a realizar una tarea, y tenemos una inferencia, que es cuando la red ya está entrenada y los parámetros están congelados. La utilizamos sobre un audio de entrada que jamás ha visto y esperamos que haga lo mismo para lo que la programamos. Por ejemplo, si esto fuera la entrada en un audio de entrenamiento, and suddenly spied a life buoy floating about 20 yards ahead of me. I made for it in a transport of joy, for the sight of it was all the assurance I could ask. aunque se escucha un poco bajo, pero espero que se haya notado que es un audio de habla más ruidos que están ocurriendo en el fondo. No sé si puedo subir un poquito aquí para lo voy a repetir. And suddenly spied a life buoy floating about 20 yards ahead of me. I made for it in a transport of joy, for the sight of it was all the assurance I could ask. Entonces eso le estoy dando como entrada, o sea, un audio sucio. Y le doy, digamos, la respuesta y la pregunta. O sea, la pregunta sería el audio sucio y espero que la red me responda a esto. And suddenly spied a life buoy floating about 20 yards ahead of me. I made for it in a transport of joy, for the sight of it was all the assurance I could ask. Es básicamente el mismo audio sin ruido, que ese es digamos, el par de datos de entrenamiento. O sea, la red quiero que de uno mapee al otro, aprenda a mapear al otro. Y para eso los doto de ciertas características. Este es un modelo de caja negra. O sea, yo no estoy haciendo calculando los coeficientes de cada filtro, por ejemplo, sino que la red, a medida que yo le voy dando un volumen grande de datos, va a aprender ella misma a decir, este procesamiento me mapea de A a B. Entonces luego, cuando la red ya está entrenada, lo que yo espero es que yo luego le dé un audio sucio que jamás ha visto y que sea capaz de inferir cómo suena el audio limpio y lo produzca. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Relieved, how precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Hay un audio de alguien hablando, pero hay un instrumento musical y un montón de cosas de fondo. Y esto es lo que produce la red una vez ya entrenada para reducir ruido. Relieved, how precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Entonces, si bien no es necesariamente perfecto, pero claramente está separando lo que es speech, lo que es habla, de lo que es ruido, música o lo que había de fondo. Este problema particular, bueno, tampoco es un problema sencillo, porque si lo miramos desde el punto de vista de la frecuencia, va a haber partes del ruido que coincidan con la voz. O sea, si tomamos un pequeño ancho de banda, puede ser que en ese pequeño ancho de banda predomine el ruido o predomine la voz. Entonces hay múltiples técnicas y maneras un poco de mitigar eso y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero la idea es esa, que la red se entrena, aprende a hacer la tarea y luego hace la inferencia, que es con esos parámetros ya congelados, aprende en este caso, a eliminar el ruido. Luego, en el caso de la extensión artificial de ancho de banda, la tarea es un poco distinta, y que es básicamente completar información que no tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un audio que está grabado a 16 kHz, por lo tanto no tiene información más arriba de 8 kHz. A reflection of the sun's rays by the rain. Since then, physicists have found that it is not. Y suena un poco como tapado, o sea, se entiende lo que se dice, se entiende que es una voz humana, pero nos falta algo que le da, de cierta manera, como una percepción de calidad. Si ahora reproduzco el mismo audio con una frecuencia de muestreo mayor,
a reflection of the sun's rays by the rain. Since then, physicists have found that it is not. Creo que se nota la diferencia, que hay como frecuencias agudas, como ciertas sibilancias o ciertas características que no tienen que ver con el mensaje en sí, pero que si yo comparo uno con el otro, probable que alguien me diga, este segundo tiene mayor calidad porque escucho en más detalle lo que se está hablando. Entonces, este es el problema digamos, el equivalente de imagen sería cuando tengo una imagen pixelada y quiero hacerla súper suave en los bordes o tener como una definición muy buena de qué es la imagen, pero parto siempre de la imagen pixelada. Y si lo miramos un poquito más de cerca, del punto de vista matemático, podemos decir que tenemos una frecuencia de muestreo FSH, le vamos a llamar H de height, que es la frecuencia de muestreo con que se ha grabado la señal que tiene todo el contenido. Y una frecuencia de muestreo FSL, que es la de low, digamos, la que le falta información. Entonces tenemos una relación entre las dos, R, y vamos a asumir que FSH es más alto que la otra porque realmente lo que queremos es completar información y no quitar información. Y ahora SH, que es la señal completa, la forma de onda de la señal que tiene todos los componentes, va a ser una función de una serie de parámetros, un número arbitrario de parámetros W, que no sabemos ni cuántos son ni qué valor tienen, y la señal que tenemos incompleta, porque es lo único que tenemos, lo único que podemos entrar a la red, o sea, procesar la señal incompleta para obtener la señal completa. Y esto tiene un problema, que es un problema sobredeterminado. Esto quiere decir que tenemos más ecuaciones que incógnitas y por lo tanto tenemos múltiples soluciones para llegar a lo mismo. Si esto lo llevamos a música, por ejemplo, si yo corto una batería en los 120 Hz o algo así, que escucho quizás el bombo, quizás algún otro componente de la batería, pero no sé qué pasa arriba, no sé cuándo entran los hi-hat ni nada, que predominantemente tendrán contenido más arriba. Tengo múltiples opciones para llenar eso. Quizás el hi-hat está tocado en los tiempos 1, quizás en el 1 y el 3, no tengo idea. Entonces, esto aplicado al habla, también tiene este problema, que tenemos múltiples soluciones. Entonces no es un problema sencillo de resolver de manera, digamos, hacer un procedimiento que siempre me dé una única solución. Entonces una manera que pensamos en un inicio de cómo enfrentar este problema era a través de LPC, que es la codificación predictiva lineal, que es un modelo muy conocido de la producción de la voz, y que se basa en un source, una fuente, y un filtro. Podríamos pensar que las cuerdas vocales, al vibrar, son una fuente de sonido, que podría ser quizás un ruido, quizás un pulso. Y luego tenemos el tracto vocal que funciona como un filtro para esa fuente. Entonces esto haría que si yo digo, por ejemplo, A, E, I, podría decir aproximadamente la misma nota, pero la vocal es distinta, o sea, ese filtro cambia. O que podría decir la vocal más alta, más baja, etc. Y la interacción de estos dos componentes generaría la señal. Este es un modelo que desde el punto de vista biológico quizás le faltan partes, pero desde el punto de vista de sonido resulta muy conveniente porque sabemos cómo funcionan los filtros y sabemos que teniendo una fuente podemos aplicar filtros sobre ellas y obtener un resultado que suene como voz. Entonces podemos modelarla como una combinación lineal de P muestras anteriores más una señal de error, que no es otra cosa que un filtro. Y este modelo es bastante simple y ha dado buenos resultados, o extensiones de este modelo han dado muy buenos resultados, por ejemplo, en la generación de códecs de audio, o sea, de representar una señal compleja por términos más simples, y luego, por ejemplo, poder transmitir esa representación más simple y luego extenderla a una representación compleja, lo cual significa ahorrar mucha cantidad de datos si esto fuera una transmisión digital o algún tipo de comunicación. Pero esto tiene el mismo problema, que es sobredeterminado. Hay múltiples coeficientes o múltiples grupos de coeficientes que van a ser alguna solución o pueden sonar quizás parecido a lo que buscamos. Entonces tenemos que buscar otra alternativa. Y ya entramos en el terreno de las redes neuronales para este caso. Aquí estamos utilizando, que es lo que hicimos posteriormente, una red que se le conoce como UNet, y que es un tipo de arquitectura que lo que hace, si nos fijamos ahí en la parte del medio, o sea, la parte morada con la parte amarilla, el encoder o el codificador empieza a aprender
progresivamente representaciones más pequeñas del audio de entrada, que se supone, digo se supone porque este es un modelo de caja negra, o sea, lo estamos optimizando para un objetivo, que extrae las características que son fundamentales para poder hacer la extensión de ancho de banda, o la reducción de ruido, si se quiere usar la arquitectura para el otro problema. Esto puede tener, por ejemplo, capas convolucionales, o sea, hacer la operación de convolución múltiples veces para aprender filtros y qué filtros aplicados sobre la señal de entrada obtienen las características que nos interesan. Y luego viene el bottleneck, que es el cuello de botella. O sea, hay una parte en que esta representación es muy pequeña, dimensionalmente hablando. O sea, si teníamos quizás 500 muestras, ahora tenemos una representación que tiene 128 o algo así. Y esta etapa puede hacer un procesamiento en esa representación más pequeña para terminar de extraer la información que nos resulta útil para esta tarea. Y luego el decoder, el decodificador, hace lo contrario, empieza a expandir estas características para poder obtener una representación que tenga las mismas dimensiones de la entrada, pero que ya ahora corresponda al audio con la información que no tenía inicialmente. Y eso produce la señal de salida. Y hay una flecha ahí que se llama, dice Skip Connections, que son propagación de información de la entrada a la salida, saltándose el cuello de botella. Y esto ayuda a la red a aprender la función identidad. Como en este caso de la extensión artificial de ancho de banda, la entrada y la salida tienen una correlación bastante grande porque una viene de la otra, a pesar de que una tiene más información que la otra. La propagación de estas conexiones ayuda a que la red use la identidad como parte del resultado. Y esa conexión no es otra cosa que básicamente saltar algunas capas y sumarla al resultado de otras capas posteriores. Y estas entre sí tienen que tener una dimensionalidad igual, porque si no, me quedarían términos fuera de la suma. Entonces son simétricos. El encoder hace una cosa y el decodificador hace exactamente lo contrario, y ambas juntas hacen la arquitectura de esta red. Y lo que no mencioné anteriormente es que tenemos una etapa de interpolación, que eso no es otra cosa que un upsampling, o sea, subir el muestreo de la señal, pero eso no va a reconstruir la señal con la información que no tiene, simplemente nos va a representar algo que, por ejemplo, tenía 16 kHz en 48 kHz. Pero es aproximadamente lo mismo, no hay manera en ese paso de reconstruir la señal. Lo que lo reconstruye es el codificador, el decodificador, el cuello de botella, etc. Y ahora la pregunta es, ¿cómo optimizamos esta red? ¿Contra qué objetivo o qué función podemos utilizar para hacer que aprenda esa tarea de manera efectiva, al reconstruir la señal? Entonces, una manera obvia es esa fórmula que está ahí. Cuando tenemos el sombrero sobre una letra es el estimado de. O sea, vamos a decir que SN es la señal que queremos, que el ideal, o sea, el ground truth también se le llama, que es digamos, la respuesta que esperamos. Y ese n con el sombrero arriba es lo que la red ha estimado. La red se inicia con parámetros aleatorios o bajo ciertas distribuciones que obviamente no van a dar el resultado inicial perfecto. Entonces, si minimizamos la diferencia entre el ideal y lo que estima la red, es una manera de decir, ok, cuando esto sea 0, quiere decir que ambas formas de onda van a ser iguales. Y esto tiene un problema de que es que formas de onda muy parecidas no tienen siempre el contenido a nivel de frecuencias parecido. Entonces, una aproximación que en algunos casos directamente puede producir resultados relativamente buenos, pero este no es el caso. Entonces, luego tenemos lo mismo, o sea, se ve un poco más gorda la sumatoria y lo demás, pero no es otra cosa que lo mismo, pero a nivel del espectro de la magnitud. Porque ahí ya tenemos en consideración distintos anchos de banda y dependiendo de la resolución de la transforma de Fourier, vamos a tener una resolución más fina o más gorda, pero va a tener en cuenta la frecuencia. Y esto tiene otro problema, que es que la fase no está incluida, y la fase es muy importante para poder percibir un sonido como el que queremos percibir. Entonces, una manera un poco de ajustar la fase es usar lo que llamamos el residuo. O sea, si yo tengo una señal en la parte que dice interpolation y la resto a la salida, voy a tener un residuo que es la diferencia entre lo que ha hecho la red y lo que tenía inicialmente. Y esto va a hacer que la cantidad, si pensamos en un plano complejo,
Si yo solamente tengo una restricción de magnitud, realmente puedo girar para donde yo quiera este vector y va a seguir teniendo la misma magnitud. Pero cuando ya tomo en cuenta estas dos operaciones del residuo y del original, tengo menos posibilidades de tener cualquier fase. Entonces usar estas dos en conjunto ayuda un poco a que la fase resultante sea más coherente con la que se espera. Pero esto tampoco ha sido suficiente. Podemos mezclarla entonces. Podemos agregar un parámetro beta que controle digamos, qué porcentaje de importancia le damos a la diferencia temporal de la señal estimada con la real, digamos, y qué porcentaje de importancia le damos a esta LPCM, que es la combinación que dije anteriormente a nivel de espectro. Y esto combinado esperamos que dé un resultado parecido a lo que esperamos. Y como este caso es un caso sobredeterminado, no ha sido así. Si pongo lo que entra a la red, sería esto. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. Eso está a 16 kHz. Luego el original a 48. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. Voy a tratar de subirle un poco. Y esto es lo que produce al usar esa función que mostré. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. No sé si se logra escuchar, pero tiene una especie de ruido muy, muy fino que se estabiliza. Y además, si ven en la imagen, hay ciertos pics que se respetan un poco con la señal original, pero otros que no existen. Sobre todo el detalle como más fino en la alta frecuencia no está desarrollado en la onda resultante. Entonces, a pesar de que tenemos una lógica de cómo poder lograr un resultado parecido y podemos expresarlo de forma matemática, en este caso no es la solución. Y el problema es que es un problema sobredeterminado. Tenemos múltiples soluciones para lo mismo. Entonces, otra cosa que podemos usar, que es una artillería ya más pesada dentro del mundo del Deep Learning, es lo que llamamos Generative Adversarial Networks, o sea, redes generativas adversarias. Y lo que se hace es que tenemos ya dos redes, que una se llama generador y la otra discriminador. Y pueden haber múltiples discriminadores. El generador se le da digamos, una excitación, un ruido o algún dato y genera algo. Y el discriminador tiene que discriminar si ese algo que ha generado es real o no. En este caso, una salida real sería la señal con el ancho de banda aumentado tal cual, o sea, que se parezca a la real, y lo otro sería falso. Entonces, si esto funciona, estas dos redes interactúan de tal manera que una va aprendiendo progresivamente a generar una salida más real y la otra va aprendiendo progresivamente a discriminar mejor, tenemos una manera de cambiar lo que antes era la función grande esa que mostré, por una red que va a aprender progresivamente a generar una salida más real con el ancho de banda aumentado. Entonces tenemos ahora esta función que está acá abajo y que tiene dos términos. El primer término respecto a si la red es capaz de detectar que es real o falso, o sea, es una condición binaria. Bueno, se expresa en un número de comas flotante, pero la idea es esa, que si la salida se detecta como falsa, se penaliza a la red generadora porque no está siendo capaz de generar algo que convenza a la red discriminadora o las redes discriminadoras. Y en el otro caso, la red generadora va a optimizar sus parámetros para ir en la dirección de que pueda engañar en el fondo al discriminador. Y tenemos una segunda función, que es esta L sub G con DFM, que significa Deep Feature Matching, que es que la red discriminadora tiene múltiples capas, igual que la generadora. Por lo tanto, si nosotros hacemos que lo que le metemos del generador en estas múltiples capas se parezca a lo que genera la red cuando le metemos una entrada real, podemos hacer que el generador aprenda progresivamente a mejorar su predicción. Entonces estas dos componentes juntas, si se fijan, no tienen nada que ver con audio. O sea, yo podría estar haciendo esto con imágenes o con texto y da resultados. En múltiples tareas, las GANs, que es como se conocen, han dado resultados muy buenos. Y la otra ventaja es que el discriminador no lo necesito luego para hacer inferencias, solamente me interesa el generador, que es el que está generando los ejemplos. En este caso, la señal con el ancho de banda aumentado.
Entonces, si miramos esto, ya tenemos resultados un poco mejores. Voy a tratar de ponerle aquí. Esta es la entrada, 16 kilos. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. Esta es a 48. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. Y esto es lo que he aprendido de la red. Visiting fans were banned from attending the game. He made no comment. We have to get on. Entonces ahora no tenemos los ruidos que teníamos antes y tenemos, si bien no es perfecta la predicción mirando el espectro, tenemos algo que es más convincente y que se parece y que definitivamente ya hemos salido de los 16 kHz, que es una señal como que me tapara la nariz un poco y hablara. Entonces en este caso ha sido necesario usar este modo de trabajo de la GANs para poder generar resultados que sean consistentes y que no tengan ruido. Luego, un último punto que quiero hablar es un poco de la eficiencia. Ya hemos hablado de cómo resolver el problema, hemos hablado de la latencia, y ahora la eficiencia tiene que ver en el fondo con cómo optimizamos para obtener una calidad buena en un contexto de tiempo real en que tenemos que tratar de hacer el menor número de operaciones posible o hacer la red lo más rápida posible para generar la salida y que no nos consuma tanta CPU. Entonces tenemos medidas para poder caracterizar la red, como son los flops, max y WMOPS. Que los primeros es la cantidad de operaciones de coma flotante por segundo que hace la red. La segunda es la cantidad de operaciones de multiplicación-adición, porque hay circuitos especializados en hacer en un solo paso una multiplicación y una adición, y acá es lo que estamos haciendo. La red en general tiene parámetros que se suman y parámetros que multiplican, y si podemos agruparlos correctamente, vamos a hacer una serie de cálculos muy óptimos. Y luego tenemos weighted million operations per second, que es como los flops, pero dependiendo de qué tipo de operación hacemos, le ponemos un peso. Por ejemplo, un if es una condición quizás más pesada, o si hacemos una operación en int en lugar de float, va a ser la segunda más pesada que la primera. Entonces agregamos peso para tener una manera de decir esta red hace más cálculos que esta otra, o me va a ocupar mayor cantidad de recursos para hacer la misma tarea. El problema de todo esto es que dependen del hardware, porque puede ser que yo tenga un Raspberry Pi pequeñito y tenga que hacer la tarea con eso, o que tenga un servidor que tiene una gran cantidad de memoria RAM, un procesador súper robusto, y va a hacer la misma cantidad de operaciones más rápido. O sea, el factor de tiempo va a depender del hardware. O bueno, el caso de un teléfono también, que hoy día los teléfonos tienen tal capacidad que podemos hacer múltiples tareas como reconocimiento facial o procesamiento de audio en tiempo real. O una GPU, por ejemplo, o múltiples GPU, que también hoy día son relativamente accesibles, pero no están en todos los computadores. O bueno, están, pero me refiero a una GPU dedicada, digamos, no están en cualquier infraestructura. Luego está la diferencia que tenemos entre la GPU, la CPU y las maneras de procesar. Cuando tenemos un procesador, por ejemplo el Core i9, que es el que está ahí, ese procesador suele ser especializado en tareas especiales. Entonces, si bien tiene núcleos, en general son muchos los que pueden hacer tareas en paralelo. Hay técnicas para aumentar los núcleos y cosas así, pero este suele ser como digamos, el corazón de un portátil, de un computador de escritorio, etc. Y por otro lado tenemos la GPU, que es especializada en tener múltiples hilos de instrucciones al mismo tiempo. Entonces esto puede hacer que haga miles de operaciones. Por ejemplo, en un juego, cada píxel quizás tiene un hilo propio, o sea, una red de instrucciones propias. Y eso genera el refresco de 60 veces por segundo, 30 veces por segundo, 120. Entonces es una arquitectura pensada para otro tipo de tareas, pero que en el caso de Deep Learning, de inteligencia artificial, nos viene muy a la mano, porque puede hacer millones de tareas en una unidad de tiempo pequeña. El problema es cuando una tarea depende de la otra y tiene que esperarla. Ahí ya no podemos prescindir de esta, o sea, no podemos utilizar esta arquitectura de manera eficiente.
Y luego si miramos la tecnología que está saliendo recientemente en teléfonos, en Mac, en este caso un M1, uno de los últimos procesadores, ya tenemos unidades dedicadas al procesamiento de redes neuronales. Tenemos la CPU, que digamos, sigue siendo el núcleo del procesamiento. Tenemos a veces una GPU un poquito más elaborada que la que teníamos hace años atrás, que permite procesamientos gráficos, por ejemplo, lo que hace la cámara de un iPhone o de un iPad, el reconocimiento facial, la huella, etc. Además tenemos unidades que son específicas para procesamiento de redes neuronales y por lo tanto están diseñadas solo para ese tipo de tareas, lo más óptimo posible, y para separar los recursos que serían de otro tipo, de otro ámbito. Entonces esto hace que tengamos un procesamiento bastante acelerado en dispositivos que anteriormente no tenían mucha capacidad, como un teléfono cualquiera, un Android, un iPhone, etc. Cada fabricante está agregando ya estos hardware específicos para redes neuronales. Entonces, a lo que queremos llegar finalmente es algo como esto, poder caracterizar lo que hacemos en función de la calidad, que sería acá el eje Y, y la cantidad, lo que nos cuesta, que sería el eje X. Entonces aquí, por ejemplo, hay un montón de modelos, el que ni uno ni otro es el mejor o el peor para cierta tarea. No siempre nos vamos a guiar por la calidad o por la eficiencia, depende del contexto de nuevo. Si yo tengo un teléfono celular en el que debo meter alguna red, quizás me vaya por una que no tenga muchas operaciones, pero quizás la calidad no va a ser la mejor, pero puede arrancar en ese teléfono. Por otro lado, si tengo suficiente procesamiento o una GPU dedicada, por ejemplo, puede ser que mi norte sea la calidad antes que la cantidad de procesamiento que necesita. Luego, como dije, tenemos un compromiso en cuanto a calidad y eficiencia y varios lineamientos que podemos seguir para ajustar nuestro modelo a nuestras necesidades. Por ejemplo, evitar modelos no causales. Causal es que dependa del instante de tiempo actual y lo que ha pasado, porque no puedo ver un archivo de audio entero, solo puedo ver. En cambio, si esto fuera un procesamiento quizás que no se me genera, por ejemplo, el audio con el ancho banda extendido, pero no necesito que sea en tiempo real, puedo esperar lo que quiera, puedo usar información del futuro para calcular el presente, etc. Sería un sistema no causal. Luego, dependiendo del uso que se le dé, quizás no sea la mejor idea confiar en un hardware específico. En el caso de VoiceMod, por ejemplo, mucha gente puede utilizarlo desde un Windows que quizás no tiene mucha capacidad, un computador que tiene varios años, quizás desde un Mac de última generación o todas las combinaciones que hay entre medio. Entonces no podemos confiar en una tarjeta de video específica o ciertas capacidades. Las capacidades base, digamos, que tenemos varían mucho. Entonces hay que tener eso en consideración al diseñar estos sistemas. Cuando sea posible, intentamos eliminar los parámetros que no tengan mucha relevancia para la red, porque la red puede tener tranquilamente millones de parámetros y va a ser millones de operaciones. Y quizás, por ejemplo, si tiene 10 millones, puede ser que 1 millón de esas operaciones no hagan gran diferencia en el resultado. Entonces podemos tratar de eliminarla, de podar un poco la red para eliminar lo que no nos sirve. Tratamos de reducir también la latencia algorítmica, o sea, esto que es que la red tiene que esperar a que se cumplan ciertas cosas. Podemos cuantizar los pesos, o sea, los parámetros podemos usarlo en vez de una resolución de comas flotante en un número entero, que va a costarle menos al computador, pero también va a tener quizás menor calidad. O sea, tenemos que ver cómo hacer eso. El formato en que está la memoria, o sea, las redes tienen múltiples dimensiones, la manera en que ordenamos las dimensiones también importa para poder optimizar el resultado, porque finalmente hay varios bucles que ocurren ahí y el orden importa. Podemos fusionar capas, o sea, si tenemos multiplicación, adición, quizás una etapa más la siguiente se pueda fusionar en una sola multiplicación y una sola adición en vez de tenerlas separadas. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayuda a generar un modelo más eficiente y que es lo que hemos hecho para el caso de la extensión artificial del ancho de banda. Y hemos logrado comenzar de un modelo, y con todo esto que decirlo en cuanto a los parámetros entrenables, que son estos parámetros que la red va a aprender,
en un 50% del modelo original, lo cual ya es significativo. Y el número de operaciones por cada inferencia hemos logrado reducirla en un 60% del modelo original. Entonces, comenzamos con un modelo muy grande y tenemos un modelo bastante más pequeño que puede hacer lo mismo, o con una pérdida mínima ahorramos más de la mitad de los cálculos y de la memoria que utiliza ese modelo para poder ser almacenado en el caso de utilizarlo en un teléfono celular o utilizarlo en un laptop. Entonces, ahora muchas gracias por tu atención de todo lo que he hablado y pregunten lo que quieran. No sé si en el chat creo que hay gente ahí, no sé cómo. Perfecto. Así que nada, eso ha sido la charla. Espero que haya dejado algo y quien quiera preguntar, adelante. Muchas gracias, Esteban. Bueno, no sé si aquí los presentes, comentarios, preguntas que hayan surgido durante la charla, la presentación de Esteban. Francisco. Ya, gracias. Hola Esteban, un gusto verte en vivo. Igualmente. Muy interesante todo lo que has planteado. Mira, como tú sabes, siempre yo tengo las dudas y las preguntas en el video, ¿no? En el tema de lo que es la restauración de imagen. Si nosotros tenemos una señal digital pequeña, ¿no? de imagen, gracias a estas redes neuronales nosotros podemos reconstruir una salida, ¿no? Que tenga una aproximación original que nosotros esperamos, ¿ya? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos empezar a dudar? Yo estoy empezando la palabra duda, ¿no? De la fiabilidad de las imágenes que nosotros utilizamos o que las empresas utilizan para controlar nuestra identidad. ¿Me entiendes? O sea, en el entendido, ¿no es cierto?, de que en una imagen de baja resolución podrían reconstruir una imagen de mediana resolución que pudiera ser como entendida con estos detectores de identidad de un banco o como se usa ahora en los aeropuertos que te miran la cara y te dejan pasar. Perfecto, sí, es una muy buena pregunta y es también un tema un poco pego en inteligencia artificial, porque las capacidades que han demostrado el uso de redes ha permitido cosas que anteriormente no teníamos acceso. Y una de esas, por ejemplo, el reconocimiento facial, o quizás que era más rústico poder lograrlo. También el reconocimiento de voz, o sea, identificar que la contraseña de uno fuera la voz, por ejemplo, los rasgos distintivos de la voz de cada persona. Entonces, hay una línea a nivel de, digamos, por ejemplo, de Comisión Europea o de conglomerados, digamos, dedicados a tratar de regular esto, de hacer, de detectar todo el tipo de fraudes que se puedan utilizar, para los cuales se puedan utilizar redes neuronales, por ejemplo, imitar la voz. Que ya ha habido casos, por ejemplo, al CEO de una compañía lo llama a alguien, lo cual dinero imitando la voz de su padre, y ha ocurrido fraudes de ese tipo que se han llevado a cabo. Entonces, es un tema que no está resuelto del todo, pero que así como generamos recursos para poder lograr este tipo de tareas, hay contramedidas que se están generando para poder identificar los malos usos de las redes. O sea, las mismas redes se pueden utilizar alimentándolas con muestras falsas versus muestras verdaderas y que aprenda a clasificar las dos. La clasificación, por ejemplo, de deepfakes de imágenes y la clasificación también de deepfakes a nivel de audio. Por ejemplo, si mi contraseña para acceder a un sistema es mi voz, si alguien graba mi voz, quizás la reproduce en un parlante cerca de donde se identifica, donde el sistema recibe voz, y quizás el sistema me va a dejar acceder sin ser yo. Entonces hay contramedidas, hay investigación hecha en cuanto a contramedidas, y por otro lado hay investigación hecha en cuanto a cómo agregar un sello de agua al contenido generado por redes neuronales. Son un poco las dos caras de la moneda. O sea, si yo soy el que genero y quiero hacer un uso responsable de mi recurso, quizás voy a ver la manera de agregarle un sello de agua que no se pueda quitar, para que quien quiera saber si eso ha sido generado con mis recursos, con mis redes, lo pueda saber inequívocamente. Y
por otro lado está la medida de, tengo un audio que no sé de dónde viene, no tengo idea con qué ha sido generado y quiero saber si eso es verdadero o falso. Entonces siempre hay un poco un ir y venir de que avanza la tecnología por un lado, pero también tienen que avanzar las medidas para poder mitigar estos malos usos. Y es algo en desarrollo. O sea, hay investigación que se ha llevado a cabo y a medida que avanzan las capacidades de las redes, más investigación se lleva a cabo para poder mitigar estos malos usos. Mira, tengo otra pregunta que tiene que ver con la transacción de objetos digitales. Un poco lo que conversamos en algún momento, pero mira, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera quedan registradas las patentes o los derechos de autor cuando se procesa una señal y es utilizada en el comercio global? En el entendido, nosotros en general controles bastante rigurosos a otro tipo de comercio, que es electrónico, pero que en este momento el tema de los objetos inmateriales se está transformando en el gran problema, porque nosotros como generadores de recursos no tenemos nuestras leyes como alineadas. ¿Cómo ve Europa eso? Nuevamente también es un tema que no está cerrado y que a medida que avanza la tecnología aparecen nuevos casos que antes quizás no eran pensables. Me refiero, por ejemplo, a las redes que están hechas para tomar música y generar música o tomar código de múltiples programas y aprender a escribir código. Redes que están hechas para generar obras de arte, por ejemplo, o caras de personas que no existen y que cada vez va incrementando la calidad de los resultados. Entonces, hay múltiples discusiones de que si yo, por ejemplo, tengo una red que es libre y la utilizo para generar una obra de arte que me la compra, esa obra de la gente que dio los datos es propiedad de la red, que debiera ser quizás una entidad en sí misma, o es mía porque yo he usado ese recurso para generarla. Entonces en música lo mismo, y con la velocidad que ocurre esto, es un problema porque quizás un compositor que quiere hacer música incidental y venderla en un sitio web puede ser que se tarde semanas en hacer 10, 20 minutos de contenido. Mientras que si una red es lo suficientemente eficiente y genera contenido creíble, quizás con un clic y esperar 2 minutos tengo 2 horas de música que puedo venderla. Entonces como digamos, margen que existe entre lo que es ficción y realidad cada vez está más estrecho y más difícil. Como decía, no es un tema resuelto, o sea, hay regulaciones y cosas que van apareciendo a medida que aparecen más casos de abuso, pero no hay una respuesta única. Ok, gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentarios de los presentes, Sergio? En función de de las mismas preguntas que hizo Francisco, entonces lo que está más o menos como concluyendo es que el concepto del autor en términos de una obra de arte en general o de aquello que nosotros entendemos como arte está completamente diluido. Ese es el estado actual. Exacto, el tema de qué es la creatividad, qué es la imaginación y todo eso entra de nuevo en discusión tras tener estos recursos que los pintores de 30, 40 años atrás no tenían para hacer sus obras o los músicos no tenían para hacer su música. Entonces, como bien dice Sergio, está completamente diluido la separación entre uno y otro. Bien, ¿algo más de los presentes? A mí me gustaría aprovechar de preguntarte, hoy en día sabemos que estás iniciando el doctorado, no sé si iniciándolo o ya avanzado en eso, pero digamos, ¿qué viene? O sea, en esta investigación, como hacia dónde lo estás proyectando o qué es lo que se visualiza para adelante. Bueno, el objetivo del doctorado, o sea, digamos, las partes involucradas en el doctorado, por un lado es la compañía VoiceMod y por otro lado es la investigación académica de Aalto. Entonces, siempre son proyectos que tienen un poco de importancia para ambas partes.
Entonces, en el contexto de VoiceMod nos interesan cosas como los supresores de ruido, como la extensión de ancho de banda artificial, y la idea es poder mejorar las herramientas que tenemos para poder transformar la voz o realizar distintos tipos de efectos. Entonces, la línea principal de investigación, o lo más de alguna manera distintivo, es el tema de tiempo real. O sea, siempre estamos buscando estructuras o representaciones de audio que puedan ser usadas para otras cosas que también sean pequeñas, porque hay bastante, bueno, la inteligencia artificial y el boom de publicaciones y de cosas que uno va a una conferencia y ve 40, 60 papers nuevos de gente investigado, pero, y esto ya también es un poco opinión personal, mucha de esa investigación se desarrolla en entornos que la cantidad de recursos es muy grande, en el sentido de que quizás sale un paper en que la calidad de la extensión del ancho de banda es perfecta, pero esa red puede tener 20, 40, 60 millones de parámetros y puede realizar una cantidad de operaciones que solo es posible teniendo una tarjeta gráfica que vale $10.000, por ejemplo. La idea de este proyecto y de lo que viene es justamente hacer lo contrario de eso, utilizar la menor cantidad de recursos para poder llegar a la mayor cantidad de dispositivos con una calidad comparable al otro tipo de redes. Entonces ese es el lineamiento principal, digamos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No sé si queda alguna última palabra, comentario, pregunta. Parece que no. Bueno, Esteban, estamos ya llegando al final. Realmente ha sido muy interesante. Qué bueno encontrarnos ahora en la presencialidad post-pandémica. Ahora a distancia con quienes nos acompañan a través del Facebook, pero qué bueno poder encontrarnos aquí. Bueno, como te decía al comienzo, las puertas siempre abiertas. Mucho éxito para lo que venga y los futuros proyectos. Y nada, siempre estamos aquí para compartir y muchas gracias por eso, por tu tiempo y tu disponibilidad. Así que muchas gracias también a los que estuvieron aquí presentes y a quienes nos acompañaron. Gracias a Diego y a Constanza que están detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Un aplauso, por favor, para Esteban. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.